tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, estamos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, puesto que los ministros de Estado continúan evaluando la situación que se vive en el norte del país, esto respecto a las emergencias climatológicas. Pero como tú bien lo mencionas, estamos con el ministro de Economía, Alex Contreras, que ya nos adelantaba. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú. El día de ayer que se está enviando distintos decretos legislativos, ¿no?, para atender las emergencias climatológicas, pero además también el día de hoy tiene un anuncio importante. Sí, como se señaló, buenos días a todos y a todas. Estamos en el Ejecutivo trabajando en dos frentes importantes. Por un lado, la reactivación. Como anuncié el día de ayer, se aprobó el decreto legislativo que busca mejorar la inversión privada en APPs. Eso va a tener un impacto de más de 7.000 millones de dólares en materia de inversión. Y el segundo eje central de la política económica es atender la emergencia. Ya en la última semana se han aprobado dispositivos por más de 300 millones de soles y el día de hoy se acaba de firmar el último decreto supremo que va a inyectar 559 millones de soles al Ministerio de Defensa, a INDECI, a CENEPRED y a las otras instituciones vinculadas con la emergencia. Esto debe ser publicado el día de hoy en edición extraordinaria del Peruano. Esos recursos van a ir directamente, primero, al monitoreo de la emergencia. Necesitamos información, necesitamos mejorar nuestros sistemas de proyección. Ese es uno. El segundo elemento, esto va a permitir adquirir bienes de ayuda humanitaria, almacenamiento, la logística, el trasladar esta ayuda. Va a reforzar también la capacidad operativa para seguir realizando vuelos humanitarios, puentes aéreos, y en ese sentido es un anuncio más que estamos cumpliendo, ¿no? Se dijo que en estas semanas iban a salir dispositivos, ya con esto acumularíamos casi 900 millones de soles en poco más de 7 días, que van a seguir financiando la emergencia. También el Congreso de la República, lo cual agradezco, ha enviado la autógrafa del proyecto de ley de crédito suplementario que también va a reforzar esta doble estrategia. Tenemos que seguir avanzando en la reactivación. Este es un eje central, pensando en generar más producción, generar más empleo, pero también sin descuidar la emergencia. Ya hemos inyectado recursos a los gobiernos regionales y locales. El día de hoy vamos a continuar con este despliegue del grupo de fuerza de tareas. Estamos monitoreando la situación, estamos tomando decisiones y en este momento ya hay ministros que se están desplazando a Tumbes, a Piura, y esa es la idea del Ejecutivo. Es tomar decisiones en este grupo, informar al Consejo de Ministros, desplegarnos a nivel nacional, coordinar con las autoridades, con la sociedad civil, porque el reto es enorme. El Niño Costero, el Niño Global son dos eventos que históricamente han tenido un impacto muy significativo en el país, y lo que queremos hacer es minimizar el daño tanto en vidas humanas, en infraestructura y de cara a atender esta emergencia, pero sin descuidar la reactivación. Ministro, esos 500 millones se van a canalizar a través de los distintos ministerios. Sí, son 559 millones que, repito, van a INDECI, el Ministerio de Defensa y a CENEPRED y otras instituciones con el objetivo de atender la emergencia. Estos recursos básicamente están orientados o se van a gastar en las zonas que en este momento están declaradas en emergencia. Ahora, ministro, respecto a este tema, por ejemplo, ¿qué sectores se han visto más perjudicados a raíz de esta emergencia climatológica? ¿Ustedes ya han podido hacer un balance al respecto? A nivel agregado, lo que vemos es que los indicadores adelantados muestran que la economía sigue en un proceso importante de recuperación. El indicador de electricidad, por ejemplo, está superando en este momento, estoy hablando al día de ayer, un nivel de 10% de crecimiento. Eso significa que la tendencia que habíamos anunciado, recuperación en febrero, marzo y abril, continúa, pero evidentemente hay un monitoreo de daños que se están generando en infraestructura que ya superan los 3.700 millones de soles. La estrategia de atención de la emergencia tiene dos partes. La primera es, primero, dar apoyo, alivio a las familias damnificadas, proteger a las ciudades, aquellas zonas inundadas, tratarlas de desaguar en el más breve tiempo. Y la segunda etapa, ya cuando la intensidad de las lluvias se modere, tiene que ver con la reconstrucción, con la rehabilitación de estas obras, de esta infraestructura que ha sido dañada, y en su momento haremos el catastro de daños. Ya el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud están haciendo el recuento de daños. Por su parte, dentro del grupo de fuerza de tareas está el Ministerio de Transporte, quien es el encargado de hacer este catastro de daños de toda la infraestructura que no necesita equipamiento, como carreteras, puentes. Y en ese sentido estamos avanzando en todos los frentes. Por el lado del Ejecutivo, nosotros queremos minimizar el impacto que tienen los desastres naturales.
Claramente hay estrategias de corto plazo. El corto plazo es atender la emergencia, minimizar los daños, y el mediano plazo tiene que ver con, de una vez por todas, ponerle fin a esta situación y generar la infraestructura resiliente que permita que en situaciones de niño no se generen los costos que estamos enfrentando. Y por eso es que hemos enviado esta propuesta de la creación de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. Ya agradezco también al Congreso, han convocado la semana pasada al Premier, que ha ido a explicar la naturaleza de esta nueva autoridad, y esperemos que se pueda aprobar pronto su creación, de forma que tengamos a esta entidad encargada de reconstruir la infraestructura de manera mucho más rápida y serena. Ministro, y hablando un poco del tema de lo que reciben cada región respecto a temas presupuestales y en tanto a esto relacionado, ¿cuál es el uso de impuestos o qué región recibe más impuestos, y en ese 2023 cuál se espera que sea la región que incremente sus ingresos? Son diferentes fuentes de ingresos que tienen los gobiernos subnacionales, ¿no? Uno son los recursos que llamamos los recursos ordinarios, esa es una fuente, pero también, por ejemplo, otros tienen recursos que vienen del canon. Lo que esperamos es, al menos en marzo, lo que se ha observado es una moderación de la recaudación. Eso está afectando a algunas regiones por el lado del Foncomún, pero lo que he dicho y me mantengo en ello es que no tenemos en general problemas de recursos. Si alguna región necesita recursos adicionales, sobre todo pensando en la atención de la emergencia, lo vamos a hacer. Ya la semana pasada inyectamos 209 millones. Conforme esto se vaya gastando, vamos a seguir inyectando recursos que son adicionales a los presupuestos con los que cuenta cada región. Cuando empezó esta emergencia con el ciclón Yaku, ahora estamos en un niño costero en curso, en desarrollo, ya las regiones empezaron con presupuestos, y lo que hicimos en su momento es capacitarlos a utilizar esos presupuestos, a mover partidas. En situaciones de emergencia lo que uno debe hacer es tomar recursos temporalmente de otras prioridades y asignarlas a la emergencia en caso no se haya presupuestado. Entonces lo que dijimos es que había presupuesto, pero digamos previendo situaciones en donde algunos gobiernos no quieran gastar esos recursos que, repito, estaban presupuestados para atender la emergencia. Hemos hecho esta inyección de 209 millones la semana pasada. También en el proyecto de ley de crédito suplementario que ya fue aprobado por el Congreso, se incluyó un artículo a sugerencia de un congresista de que en caso algún gobierno regional o local gastara de otras fuentes, vamos a suponer que tenía que hacer una obra y utilizó ese dinero para la emergencia, esos recursos podrían ser también nuevamente reinyectados. Entonces, en este momento yo reafirmo, la posición del Ejecutivo es clara, no hay problema de recursos, lo que hemos identificado son más bien deficiencias para gastar, que estamos corrigiendo, enviando a estos equipos técnicos que están asesorando, que están coordinando de manera permanente. Entonces, en ese sentido yo saludo las iniciativas de algunos alcaldes, de algunos gobernadores regionales que están ejecutando sus presupuestos y que, repito, muy pronto vamos a hacer una nueva inyección de recursos. Ministro, el titular del BCR ha mantenido el tema para contrarrestar la inflación, mantener las tasas de interés en 7.75%. ¿Estas medidas realmente van a contrarrestar la inflación? ¿Cómo va el tema también de inflación? ¿Qué es lo que se tiene proyectado? Efectivamente, el Banco Central ya desde el año pasado viene implementando una política monetaria contractiva. Es lo usual cuando hay un incremento rápido de precios, hay preocupaciones de que esto pueda generar una espiral inflacionaria, pero el Banco Central actuó bien, subió la tasa y lo que estamos viendo es una moderación de la inflación. Nosotros prevemos que al cierre de abril debería estar por debajo de 8%, debería continuar, y esto debería continuar a lo largo del año. Lo bueno es que las expectativas de inflación se han moderado de manera más rápida, y en ese sentido lo que vemos es que la política monetaria contractiva del Banco Central está funcionando. Es cierto, ha encarecido el crédito, ha generado, digamos, algunos efectos, pero comparativamente en la región todavía las tasas, yo diría que estamos en una posición de política monetaria contractiva, y esperemos que esta tendencia que se viene observando en los primeros días de abril continúe, y nosotros nos mantenemos en la proyección de que al cierre del año la inflación debería estar por debajo de 3 o alrededor de 3, ¿no? Eso es algo importante también, tomando en cuenta el impacto que tiene la inflación en la situación de las familias. Y en esa línea
como parte del programa Compuncho Perú se van a inyectar más de 2.000 millones de soles en nuevas intervenciones para sostener la economía familiar. Entonces la estrategia del Ejecutivo es mirar estos dos frentes. Por un lado, reactivación, y reactivación implica reactivar las economías de las familias que han sufrido mucho por el incremento del precio del pollo, de los huevos y otros bienes importantes, reactivar a las regiones afectadas. El sur fue muy afectado por la conflictividad, el norte por los desastres naturales, y reactivar también los sectores. El turismo felizmente se está reactivando, la agricultura también, aunque viene sufriendo estos embates de la naturaleza. Pero el hecho concreto es que como Ejecutivo tenemos que seguir trabajando arduamente y no solamente anunciando o prometiendo cosas, sino como lo que estamos haciendo, dar las medidas, aprobar las medidas y ejecutarlas. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 7 días. Es una inyección, repito, de más de 900 millones de soles, o cerca de 900 millones de soles, para atender la emergencia. Cuando se publique la ley de crédito suplementario, vamos a seguir inyectando más de 8.000 millones de soles en los distintos frentes. Para nosotros, como MEF, es fundamental mantener la reactivación de la economía. Necesitamos que se recuperen más empleos, necesitamos que las familias tengan más ingresos, pero también sin descuidar la atención de la emergencia, porque el niño genera daños enormes en infraestructura y si podemos mitigar esos efectos o moderarlos va a ser muy importante para el país. Ministro, ya para culminar, respecto a esta ley de bono de reconocimiento para el paso de afiliados de la ONP a la AFP, ¿se espera llegar o que pase esta medida al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad? ¿Cuál es la postura del MEF? Esta es una medida que nosotros observamos. Estamos evaluando una nueva observación en este momento, y si es que hay que ir al Tribunal Constitucional lo haremos, pero esto está en evaluación en este momento. La posición del MEF es claramente contraria a esta norma, sobre todo en un contexto en donde hay una propuesta de reforma de pensiones. Ya sobre este tema enviamos el informe y la propuesta a la comisión que se maneja a nivel del Ejecutivo, y ya se está discutiendo, y espero que pronto podamos enviar esta versión que se pasó, me parece, a fines de marzo, para que se discute en esta comisión. Esperamos que se pueda cerrar pronto esta discusión y poder enviar al Congreso. En esa línea nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Es una medida que tiene un alto costo fiscal para el país. Solamente en el primer año estamos hablando de más de 5.000 millones de soles. Y esto es particularmente importante en un contexto en donde hay brechas sociales muy grandes, en donde estamos enfrentando una emergencia, ¿no? Y al final termina siendo una iniciativa de gasto, ¿no? que sabemos que es inconstitucional. Okay, muchas gracias, ministro. Gracias. Bueno, fue el ministro Alex Contreras de Economía quien ha explicado distintos temas, Ronnie, pero sobre todo este decreto legislativo que se va a publicar el día de hoy por la tarde, donde se va a designar más de 500 millones de soles para atender estas emergencias climatológicas. Muy bien, muchas gracias.